Bueno, recién me mandaba el ministro de San Juan el impacto en San Juan, ¿no? Todas las pymes anunciando que iban a llevar adelante, por ejemplo, la decisión de pagar el bono, porque el bono, el esfuerzo lo hacemos compartido. En el caso de las micropymes, el Estado le devuelve el 100% en aportes y construcciones a las empresas. Y en el caso de las pymes, hasta categoría 1, que son las que tienen más de 120 empleados, les devuelve el 50%. O sea, hacemos el esfuerzo juntos para que de alguna manera el trabajador tenga mejor ingreso, el mercado interno, que es casi el 65% de nuestro PBI, de nuestra economía, de alguna manera tenga las mejores posibilidades de funcionamiento, porque bueno, los entrerrianos lo saben bien, los santafesinos mucho más todavía. Nos tocó un año en el que vivimos la peor sequía de la historia. Sí. Entre Ríos fue un aportante, tuvo algún sector de la provincia que de alguna manera aguantó mejor la sequía. Santa Fe no. Santa Fe fue desastrosa la sequía y los argentinos perdimos, además de el problema que representa la deuda con el fondo, que son 45.000 millones de dólares, los argentinos este año perdimos 21.000 millones de dólares. Estamos navegando una crisis en la que tratamos de que la falta de dólares de la Argentina no resienta el nivel de actividad de la economía. Y en este sentido, bueno, se ha implementado el dólar maíz, que ya se pueden analizar los resultados. ¿Se cumplió con la expectativa? ¿Se superó? ¿Se estimaban 2.000 millones? Se superó, fueron 2.730. ¿Se va a incentivar? ¿Se va a seguir incentivando la exportación de maíz? Ahora en realidad, digamos, vamos a lo malo y lo bueno, ¿no? El fondo nos impuso una devaluación. Sí. O sea, Argentina tiene desde el 2018, ustedes nos recordarán y por ahí la gente, digamos, no son esas cosas que nos pasan, que no queda registro, pero en el 2018 Argentina tenía tasa de interés alta con estabilidad cambiaria. Eso hacía que fondos especulativos, Templeton, PIMCO, Fidelity, un montón de fondos extranjeros, trajeran dólares, cambiaran a pesos, jugaran contra la tasa de interés de la economía argentina y en un momento dejaron de creerle al gobierno de Macri y empezaron a retirar los fondos. Eso generó que Macri fuera y pidiera 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para pagarle estos fondos. O sea, la deuda no la tenemos ni en rutas, ni en escuelas, ni en hospitales, la tenemos en lo que usó ese gobierno para pagarle a esos fondos. Eso de alguna manera es el cepo más grande que tiene nuestra economía. Entonces tenemos que ir generando instrumentos que nos permitan ir, digamos, tomando dólares. Una de las condiciones que nos ponía el fondo en abril cuando empezamos la negociación era que teníamos que devaluar el 100%. Nosotros le dijimos que no, que eso era un daño enorme, casi irreparable, porque llevaba a 68 puntos de pobreza, porque generaba recesión, porque golpeaba mucho nuestra economía. Tuvimos una discusión de 4 meses, en el medio 2 vencimientos. El fondo en realidad usaba los vencimientos como mecanismo de presión para que Argentina, digamos, tuviera que rendirse y devaluar. Entonces cuando vino el primer vencimiento y le pagamos con derechos de giro y con yuanes que conseguimos de China, dijeron, bueno, vamos a 60 de devaluación. Vino el segundo vencimiento. Cuando vino el segundo vencimiento y vieron que el Banco de Desarrollo Latinoamericano, Qatar y China, digamos, le daban los fondos a la Argentina para cumplir con el fondo y no caer en default, ahí entendieron que estábamos dispuestos a generar instrumentos que no nos hicieran, de alguna manera, tomar decisiones que lastimaban mucho la economía argentina. Porque además hay un problema que es estructural, que es que Argentina no es que exporta poco porque no sabe exportar. Este año exporta poco porque tiene la peor sequía de su historia. O sea, perdimos 21.000 millones de dólares en nuestras exportaciones. Argentina vende al año 110.000, compra 100.000 en bienes. El laboratorio de acá de Paraná compra insumos importados. Las 10 empresas que están en el parque industrial de Diamante, que hoy le dimos un
aporte no reembolsable por 120 millones de pesos para seguir mejorando las instalaciones. Mañana hacemos lo mismo con el Parque Industrial de Paraná. Bueno, esas fábricas compran insumos que vienen de afuera, de distintos países, Brasil, China. Bueno, y de alguna manera lo que queríamos era que las fábricas no pararan por el faltante de dólares. Entonces, fuimos administrando ese proceso, armamos un régimen nuevo, que es el régimen CIRA, y fuimos capeando el temporal que está terminando. Noviembre y diciembre ya van a ser 2 buenos meses porque la cosecha de trigo va a empezar a tener resultado. El año que viene Argentina pasa a ser exportador neto de energía, de gas y de petróleo. El año que viene vamos a tener un resultado de entre 9 y 12 mil millones de dólares de ganancia en exportación de energía. Vamos a tener un resultado de entre 16 y 19 mil millones de dólares de ganancia en lo que es la cosecha de todo el complejo agroindustrial. ¿Y de soja específicamente? ¿Qué sucede? Porque tenemos la información de que hay 8 millones de toneladas de soja de la cosecha anterior que podrían ser... Sí, ahí hay cuidado porque hay una parte que es lo que se llama carry, que es lo que va pasando de cosecha en cosecha, porque muchas veces el que siembra soja o el que cosecha soja en paralelo guarda para alimento para los animales, para tener un stock por si tiene que firmar un contrato con el contratista o si tiene que hacer un arrendamiento de un campo. Entonces, en realidad disponible puede haber entre 4 y 5. No 8 millones. No, entre 4 y 5. ¿Y al gobierno le interesa que se liquide esto, obviamente, en la necesidad? Sí, al gobierno le interesa. Estamos charlando con las cerealeras, estamos muy cerca de encontrar un mecanismo en el cual lo que premiamos es la industrialización. Porque el otro tema es que con la caída de la producción de soja, las plantas industriales, las plantas que hacen aceite, pellet y harina de soja, bajaron su producción. Tuvieron que disminuir la cantidad de horas de laburantes. Y ese es un complejo que genera 170.000 empleos. Que por ahí, si te lo digo, es en San Lorenzo, digamos, en toda el área del puerto, es Acabío, o sea, hay un montón de actores, los más importantes son Aceitera General Dehesa, Dreyfus, Vicentín, que sigue. Y ahí, ¿qué estábamos haciendo? Hasta acá veníamos importando soja. Argentina, para mantener los niveles de producción, Brasil, ¿no? Venía importando soja, centralmente de Brasil y algo de Paraguay. Ahora tomamos la decisión de decirles, bueno, si ustedes garantizan un nivel de exportación determinado, lo que hacemos es que sobre las exportaciones puedan dejar una parte afuera para pagar, sin que usemos reservas del Banco Central, soja afuera, en Brasil, en Paraguay. ¿Ese porcentaje es de un 25%? De las divisas que generan los exportadores. Porque acá hay un dato importante que nos tiene que servir para toda la economía. Cuando nosotros exportamos pollo, y Entre Ríos, digamos, en el sector avícola es nuestro exportador estrella, el laburo de los entrerrianos en ese sentido, no solo motas, sino, digamos, hay grandes cadenas de producción. Lo que estamos agregando lo que estamos exportando es proteína con valor agregado, o sea, trabajo entrerriano al mundo. Por eso es muy peligroso, además, lo que dicen Milei y Bullrich de romper con China o romper con Brasil. Y el acuerdo con el BRICS. Porque romper con China es dejar de vender pollo entrerriano a China. Nosotros hace un mes con Bailo viajamos a China y reabrimos el mercado avícola, que se había cerrado porque encima nos tocó la gripe aviar. Con Brasil acabamos de reabrir el intercambio genético. El lunes estuvimos Bailo, yo y otra gente del equipo nuestro con Lula. Y, digamos, de alguna manera eso mejora el intercambio genético entre Ríos y Brasil. Ahora, cuando yo escucho a Milei y a Bullrich decir vamos a romper con Brasil, vamos a romper el Mercosur, vamos a romper con China porque es comunista, lo que no están diciendo es que los frigoríficos que le venden, digamos, a China, las granjas avícolas que le venden a China, van a perder ese mercado. Claro. Y los entrerrianos que hoy trabajan en esos lugares van a perder su trabajo. Es una irresponsabilidad absoluta. China y Brasil son nuestros 2 principales socios comerciales.
Entonces, por hacer una declaración simpática para los medios a los que les gusta hablar bien de Estados Unidos, y lo digo con la libertad de que probablemente sea uno de los dirigentes políticos de la Argentina con mejor sistema de relaciones en el sistema político de Estados Unidos. Pero Argentina tiene que tener multilateralidad. Argentina tiene que seguir ampliando, digamos, las ventas a Vietnam. Argentina tiene que ampliar la venta de aceite verde a India. Porque es vender trabajo argentino al mundo. ¿Qué es lo que nos da? Los dólares para sacarnos de encima el fondo. Bueno, volviendo a este tema, porque Fernando, Evangelina le consultó por el dólar maíz, Fernando por esta cantidad de soja que todavía hay que incentivar a que exporte. Estamos ¿Se puede tranquilos, hablar de un dólar soja o un dólar más caro? No, dólar soja no, porque ya hicimos una modificación en el tipo de cambio que de alguna manera, digamos, da cierta previsibilidad. Nosotros vamos a tener el mismo tipo de cambio hasta noviembre. O sea, aceptamos la posición del fondo de devaluar con la condición de que no tocábamos el tipo de cambio hasta noviembre. El incentivo va a ir por otro lado, para que exporten. Es que el incentivo tiene que ser, digamos, que las exportadoras exporten con valor agregado. Con valor agregado. ¿Por qué? Porque exportamos trabajo. Claro. Se los voy a llevar a una cosa casi, digamos, brutal, que es el pollo es una de las mejores experiencias, pero en el trigo y los fideos la gente que está en su casa nos lo va a atender mejor. Cuando nosotros exportamos una tonelada de trigo, exportamos $300 y un empleo. Si exportamos una tonelada de harina, exportamos 450, $500 y 3/4 empleos. Cuando exportamos una tonelada de fideos, exportamos $1.380 y 11 empleos. Entonces, Argentina tiene que exportar con valor agregado. Con valor agregado, porque eso es vender el trabajo argentino y lograr mejores salarios. Y además lograr más reservas. ¿Por qué nuestra moneda es débil? Digamos, la gente dice, explícame lo de la inflación. Sí. La inflación se explica en que nuestra moneda es débil. ¿Por qué nuestra moneda es débil? Porque nuestra balanza comercial nos da negativo. Porque compramos más de lo que vendemos y entonces nuestra moneda, comparada con el dólar, pierde valor. ¿Qué tenemos que hacer? Vender más de lo que compramos. En ese sentido, agosto fue, desde el 2006 que no teníamos un agosto con el nivel de acumulación de reservas que tuvimos en este agosto. A pesar de toda la crisis, ¿no? Pero bueno, el camino de Argentina no es este de decir ajusto. Yo escucho que dicen, vamos a cortar las becas de los estudiantes universitarios. Digamos, hay 1.700.000 chicos que van a la universidad, que esa beca de 30.000 pesos, de 20.000 pesos, le da la posibilidad de ir a la universidad o no. Vamos a cortar el programa de remedios. Dicen, los jubilados no tienen que tener programa del PAMI y plantean la reestructuración del PAMI. ¿Cómo vas a dejar al jubilado sin los medicamentos gratuitos? Es el 20% de la canasta del jubilado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con ahora las prepagas que han anunciado un aumento del 7%, sosteniendo que no hay claridad en las medidas del gobierno nacional? ¿Qué respuesta da, obviamente, a este sector? Ahí hay un lobby que además, yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Anteayer hicimos el anuncio, ayer empezaron corte de operaciones, que me faltan insumos. La historia de siempre, cada vez que quieren algo empiezan a atemorizar a la gente. Mañana a las 5:30 de la tarde los tengo citados al Ministerio de Economía. Mañana viernes a las 5:30 de la tarde los tengo citados al Ministerio de Economía. Ellos tienen que cumplir, digamos, el congelamiento para octubre, noviembre y diciembre. Y lo tienen que cumplir porque es una decisión del Estado y porque ellos son un regulado. Y el Estado además no es que les va a decir, miren, saben que ustedes pierdan plata. El Estado los va a compensar con descuento de impuestos. O sea, un poco pone el empresario y otro poco pone el Estado. Ahora, en un momento de tanta dificultad, todos tenemos que hacer un poquito de esfuerzo para que la gente haga menos esfuerzo. Y en ese contexto, bueno, obviamente la devaluación de este mes, la inflación que, bueno, se estima será más elevada que meses anteriores. ¿Qué va a pasar con las tarifas de los servicios, de la energía? ¿Hay posibilidades de congelamiento? ¿Se está analizando, negociando esto? Y si en caso de analizar un congelamiento, esto iría en contra de las
de los pedidos, de las estimaciones también del Fondo Monetario Internacional de baja de subsidios, quita de subsidios? Yo siempre decido pensando en la Argentina, no pensando en el Fondo Monetario Internacional. ¿Se puede en este contexto? ¿Se lo permite? Hay que tener ¿Cintura? un poco de cintura y un poco de coraje. Vos no podés ir al almacén con el manual del almacenero. Digamos, entre otras cosas, Macri nos metió en este nivel de cepo de nuestra economía porque fue al fondo con el manual del fondo. Pero además en la renegociación con el fondo de nuestro propio gobierno hay cosas que quedaron que de alguna manera eran un límite para nuestra autonomía de decisión. Les voy a poner un ejemplo. El tema de la capacidad de intervención del Banco Central. Cuando vos tenés un Banco Central que no interviene en los mercados frente a dificultades o corrimientos, es como subir un boxeador a un ring y atarle las manos. El que está enfrente le pega, ¿y qué puede hacer? Tirar un cabezazo, poner el cuerpo, esquivar las piñas. Claro. Bueno, nosotros en abril le dijimos al fondo, miren, ¿saben qué? Esta cláusula de no intervención se acabó. Porque nosotros vamos a defender la estabilidad de las variables argentinas. Bueno, hay que plantearlo, porque nosotros tenemos la responsabilidad de defender a la Argentina y a los argentinos. ¿Y qué va a pasar con las tarifas? En el caso de tarifas, nosotros ahora en el mes de septiembre tendríamos que estar llamando a audiencia pública. El lunes que den a hablar con el titular del ENRE, de Camesa, ver un poco cómo está la situación, porque también es cierto que la gente está muy complicada. Entonces, esta cosa de, digamos, que hacemos todo para tratar de cumplir o agradar al discursito de los que se inmolan en el altar del ajuste, sin mirar que inmolarse en el altar del ajuste es, de alguna manera, condenar a la gente a vivir peor, es un problema. Entonces, por eso también es importante la discusión de estos días respecto de la campaña y qué propone cada candidato. Porque yo escucho que dicen, vamos a eliminar el gasto político. Muy bien. Yo quiero que sepan que eso es 0,4 del PBI. O sea, representa un pedacito así de chiquitito del total del presupuesto. Bajemos todo lo que podamos, echemos a todos los ministros, secretarios, subsecretarios, directores y dejemos en el estado de los empleados 0,4. Hagamos que diputados sean gratis, senadores sean gratis, 0,4. ¿Y el resto de dónde lo van a sacar? El resto, digamos, porque el problema es que promueven o plantean cosas que son de imposible cumplimiento. Y en ese sentido, también... Y además en el caso de, digamos, Juntos por el Cambio, ya lo vimos, digamos, porque ¿qué significa en la vida de la gente? Lo pongo en términos de Entre Ríos. Cuando Frigerio era ministro de Obras Públicas e Interior, él decidió, entre el 2018 y el 2019, bajar de 1,6 a 0,4 la inversión pública para cumplir con el fondo. ¿Qué representó eso? Que separaron los planes de vivienda en Entre Ríos, que separaron las obras de rutas, que no hubo más pavimentos, que separaron las obras de construcción de cloacas. Nosotros defendimos el 1,9 de inversión pública. Ministro, cuando usted estaba en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional, se supo, y usted lo mencionó, que hubo gente de Juntos por el Cambio que propuso que no se adelantaran los fondos a la Argentina, no así el sector de Libertad de Avanza o de Milei. Se va observando como palos en la rueda en un contexto económico de mucha dificultad del país. ¿Cómo analiza la actitud de la oposición en una necesidad también de llevar a Argentina al 22 de octubre en las mejores condiciones para las elecciones? Yo creo que eso es desesperación. ¿Por qué? Desesperación porque cuando ves que la encuesta y la gente no te está acompañando, a mí me parece que es muy grave que quien tomó la deuda vaya y dificulte la renegociación. O sea, vamos a ponerlo en términos, supongamos que fuéramos una gran familia. En esta gran familia que es la Argentina hubo un tío que, digamos, le gustaba ir al casino, que era la timba financiera, que perdió y fue y tomó una hipoteca de la casa. Ahora los hijos de ese tío quieren que no le renegocien, digamos, a quien está negociando que no le renegocien esa deuda y que se le ejecuten.
O sea, que nos ejecuten la casa a todos sin importar los que estamos adentro, solo para ver si sacan un pequeño metro de ventaja electoral. Es muy malo porque nosotros en teoría, digamos, lo que tenemos es la obligación todos, todas las fuerzas políticas, de defender nuestra patria. O sea, hacemos política porque creemos en nuestra nación. Lo que pasa es que es parte de un mismo discurso. Cuando dicen la Argentina tiene una sociedad fracasada, cuando dicen somos una sociedad de mierda, somos un país de mierda, digamos, de alguna manera lo demuestran después con actos como con hechos como ese, de ir a ponerle obstáculos a la Argentina. Es como, viste, los tipos que van al Mundial y dicen qué mal juega la selección, digamos. Y vos decís, flaco, ¿para qué te pones la camiseta celeste y blanca si después no hinchás por la selección? Son iguales, son iguales. Bueno, lo traigo a la campaña porque ya está hablando de eso, ¿no? De la campaña política, de lo que se avecina. Hoy se conocieron los datos del escrutinio definitivo, que de alguna manera el tablero quedó un poco distinto, ¿no? Eso en principio sí, quería con su 29 evaluación. puntos Sí. Milei, con 22,5 yo y con 16 Bullrich, y en la suma de fuerzas, las tres fuerzas casi empatadas con 300.000 votos de diferencia. Hay mucha gente que nos está mirando, ¿no? El común de la gente. Toda la provincia de Entre Toda Ríos. la provincia de Entre Santa Ríos, Fe, seguro, y también. en Santa Fe. Y el país. ¿Por qué no el país? En el caso de que usted sea presidente, ¿qué va a hacer para que tengamos una Argentina estable, para que mejorar los índices de trabajo, la inflación? ¿Qué va a hacer para terminar con la inflación? Porque creo que hoy en día la mayor preocupación que tenemos todos los argentinos tiene que ver con esto, ¿no? Los precios que se disparan todo el tiempo. Nosotros tenemos inflación porque no tenemos moneda. Y no tenemos moneda porque compramos más de lo que vendemos. Yo voy a ser el presidente del trabajo. ¿Pero por qué voy a ser el presidente del trabajo? Porque voy a vender el trabajo argentino en el mundo y eso va a hacer que nuestro nivel de reservas haga que nuestra moneda sea fuerte. ¿Qué te da eso? Posibilidad de acceso al crédito. Argentina, ¿cuánto hace que no tiene crédito para la vivienda? ¿Cuánto hace que un pibe joven no tiene la oportunidad de decir, che, me voy a comprar a crédito un departamento? ¿Por qué? Básicamente porque nosotros tenemos una cuenta corriente, una cuenta comercial en la que Argentina siempre compra más de lo que vende. Mi modelo de país es una Argentina que vende más de lo que compra. Así de simple. ¿Eso que genera? Trabajo, pero además genera fortaleza de tu moneda. La fortaleza de tu moneda es la que derrota la inflación, no ir a buscar una moneda prestada. Porque el otro tema, yo escucho dolarización, sí, o dolarización cobarde. Viste que, digamos, hay uno que dice dolaricemos y otro que dice las dos monedas que convivan. Bimonetario. Sí, pero el bimonetarismo es la dolarización cobarde, porque la moneda fuerte siempre se come a la moneda débil. Yo quiero mi moneda, porque soy un país que no le quiere ir a pedir prestada la moneda a otro país. Ahora, ¿cómo se fortalece ese peso en el colectivo social después de estos discursos donde se habla de dolarizar y de alguna manera se desprestigia el peso? ¿Y por qué no es viable esa dolarización? No es que no es viable la dolarización, lo que hay que decirle es la verdad a la gente. Bien. La verdad, mira, ayer veía un chico que decía, no, yo hoy gano 100.000 pesos, voy a ganar 100.000 dólares. No, si ganás 100.000 pesos vas a ganar 15 dólares. Por cómo da la ecuación matemática de la dolarización que proponen. Digo, para que empecemos a poner blanco sobre negro y a bajar a tierra las cosas. Pero ¿cómo se modifica también este discurso? Porque hay un discurso de desprestigio del peso. En estos momentos... básicamente acumulando reservas. Yo recién les decía, digamos, me pasaron el número del cierre de agosto. El mejor agosto desde el 2006 de acumulación de reservas. Para mí una tranquilidad. Yo necesito, digamos, no yo, la Argentina necesita que nosotros el laburo de los argentinos lo podamos poner en las góndolas del mundo. Y nos tenemos que dedicar a eso, a abrir más mercado en China, a abrir más mercado. ¿Sabés que Vietnam, por ejemplo, es uno de los 5 países que más nos compra? Yo escucho que hablan de Estados Unidos. ¿Sabés cuánto representa en nuestra balanza comercial de Estados Unidos? Nada. Y además todo el tiempo nos ponen restricciones. No podemos entrar el limón, no podemos entrar la producción de Mercedes-Benz, no podemos entrar el acero argentino. Por una restricción, por la otra, te inventan cosas. Nosotros tenemos que abrazarnos a los países que quieren comprar el laburo de los nuestros. Porque es la mejor forma de que los salarios sean buenos
porque te compran en dólares y es la mejor forma de hacer fuerte nuestra moneda en un mundo que hoy está globalizado, y está globalizado por eso que tenés en la mano. Mi hijo hoy, su vida la compara con chicos que viven en India, con chicos que viven en Japón, y él, digamos, la mayoría de los pibes, porque el mundo hoy es uno solo. Nosotros somos contemporáneos de la revolución de la tecnología y el conocimiento. Y en ese marco, ¿qué hacemos para que los jóvenes se queden en este país, ¿no? Porque usted está hablando de que se conoce mucho por el teléfono, pero también se hace una diferencia totalmente. Y darles un sistema educativo que tenga que ver con esta época. Yo hoy estoy haciendo desde el Ministerio de Economía un programa que es piloto. Estamos capacitando 70.000 chicos como programadores. Les pagamos una beca mensual para que se capaciten como programadores. En los próximos 5 años, de Argentina, de Croacia, de Colombia, de India y de Estados Unidos, el mundo va a demandar 350.000 nuevos programadores por año. Yo quiero que los pibes nuestros estén ahí. Yo quiero que mi hijo sea de los que vende, digamos, este laburo para la nueva economía al mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para que los pibes se queden? Adaptando el sistema educativo. 4º y 5º año, robótica y programación tienen que ser obligatorios. Nosotros tenemos que ir a un sistema universitario en el que haya carreras cortas, con salida laboral asociadas a la tecnología. Si no, terminamos haciendo cosas que dejan de ser atractivas para los pibes. Yo te hago una pregunta. Yo soy abogado. ¿Cuánto tiempo más los abogados vamos a seguir escribiendo escritos? ¿Y en cuánto tiempo la inteligencia artificial nos va a reemplazar, por ejemplo, en la producción de escritos, el seguimiento de causas, los planes? ¿No? En algunos juicios ya hay, está la figura del abogado a través de la inteligencia artificial. Entonces, yo tengo que preparar abogados que sepan de programación, de inteligencia artificial, de robótica, digamos, que de alguna manera se adapten al nuevo tiempo. Hace un mes aproximadamente visité la fábrica Ford de autos. Y había un señor que tenía 42 años en la empresa y un chico que había entrado hace 8 meses. Entonces le pregunté a uno y a otro cómo era, digamos, la realidad de cada uno. Claro, el chico, el auto todo electrónico, digamos. Y el señor me contaba que limaban la bujía con una lima para que entrara perfecta. Entonces le digo al que tenía 42 años en la empresa, le digo, ¿y ahora no? Y ahora me dedico a la electrónica. En realidad, nosotros tenemos que empezar a preparar a nuestra sociedad para adaptarse a ese cambio. Volviendo a la cuestión de campaña, ¿no? Y bueno, sí, aparece Milei en ese escenario indefectiblemente porque fue uno de los más votados, quizás la sorpresa, el fenómeno electoral, y este mensaje anticasta que ha establecido, que indudablemente tuvo adhesión, ¿no? Por la cantidad de argentinos que votaron. ¿Qué es lo que, cómo se recibe ese mensaje desde el oficialismo, primero, desde el lugar de político, ¿no? Y también un mensaje que ha llegado muy fuertemente a través de redes sociales? Sí. Primero, yo creo que hay un enojo que tiene cierta razón. El gobierno de Macri fracasó. Nosotros venimos por pandemia, por fondo o por lo que sea, con un enorme nivel de frustración y no hubo recuperación del ingreso. Recién en los últimos 11 meses se recuperó 3 puntos, pero que no se siente, no lo siente el laburante. Y entonces eso genera mucha frustración. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que también hay una cosa de entender la nueva época en términos de mensaje, en términos de vínculo y relacionamiento, que nos obliga a todos, ¿no? Inclusive a los medios a repensarse y a repensarnos. Pero también yo le diría a la gente a la hora de entrar a un quirófano, 2 cosas. Primero, que mire quién tiene en la mano un bisturí y quién tiene en la mano una motosierra, porque el que tiene en la mano una motosierra te va a lastimar inexorablemente. Y lo segundo que le diría es, ¿el médico o el curandero? Porque el que cura de palabra, pero nunca curó, y nunca tuvo que gestionar. A mí vos podés decir Massa me gusta más, me gusta menos. Yo fui 6 años director de ANSES,
14 aumentos de jubilaciones, dejé superávit en el organismo. Después me tocó hacerme cargo de un municipio que era la capital del secuestro con toma de rehenes, me mataron un pibe y dije, Tigre va a ser el lugar más seguro. Y bajé 92% el delito. Entonces, yo, si querés, con errores, defectos, con momentos en los que pude haber cometido en lo personal y en lo político errores, pero de alguna manera a la hora de sentarme a gestionar, yo estaba cómodo en la Cámara de Diputados, ¿eh? Cuando Argentina entró en agosto del año pasado en la peor crisis, se hablaba de helicóptero, de fin del gobierno, de asamblea legislativa, todos se tiraban del barco. Y yo fui, me puse, digamos, el casco y me puse al frente de una crisis que yo sabía que era una crisis terminal, pero también sabía que lo peor que nos podía pasar era entrar en un proceso de disolución. Y yo tengo compromiso con mi patria. No es que me fui a trabajar 2 años a un lado, 2 años al otro, al exterior. Entonces, después te puede gustar más o menos mi posición política en tal momento o en cual momento, pero a la hora de gestionar, a la hora de entrar al quirófano, yo sé qué tiene que hacer el anestesista, sé qué tiene que hacer, digamos, cada uno de los que entra, en cuánto tiene que estar el nivel respiratorio, en cuánto tiene que estar el nivel cardíaco del enfermo. Esto de andar jugando a la martingala y de tirar la moneda al aire con el futuro de la Argentina, vos pensá una cosa. ¿Vos sos mamá? No. ¿Vos sos papá? No. Ninguno de los ¿Vos dos. sos mamá? Bueno. Allá hay padres, sí, hay no, padres. pero yo les quiero preguntar algo. ¿Cómo va a cuidar tus hijos alguien que dice que sus hijos son sus perros? Yo digo, digamos, con defectos, errores, pero hace 26 años que tengo una familia, tengo un hijo de 20, 21, uno de 18, digamos, traté de darles una educación. ¿Cómo puede pensar en tus hijos alguien que dice que sus perros son sus hijos? Y mira que yo amo a los perros, mi perro duerme en la cama, digamos, sí, claro. Pero sí. Mi perro es mi perro y mis hijos son mis hijos. Y en esto que usted está observando, ¿qué modelo de país se define el 22 de octubre? Se define un modelo de país en el que o tenés o no tenés autonomía, porque no solamente un estudiante va a cobrar $3 de beca y entonces no va a poder ir a la universidad, o peor, se la van a eliminar, sino que además vos no tenés tu propia moneda. Y yo te hago otra pregunta. ¿Estados Unidos le va a dar los dólares físicos para la dolarización a Milei o al bimonetarismo de Melconian? ¿Alguien preguntó en el Tesoro, en la Reserva Federal de Estados Unidos? Yo sí. Es todo delirante. Hablan acá en la campaña, sin hablar con la Reserva Federal, sin hablar con el Tesoro de Estados Unidos, para usar su moneda, no la nuestra. Digo... Y acá todo libre, digamos, pasan, opinan libremente. Es muy raro. Ministro, ya para ir cerrando, agradeciéndole muchísimo este tiempo. Mañana se va a reunir con los industriales. Sí. Es la primera vez que el Día de la Industria se hace en la provincia de Entre Ríos y coincide justamente con el aniversario de la UIR. El mensaje para esos industriales, ¿no? Bueno, primero, un adelanto de lo que va a pasar mañana. Primero, ¿por qué en Entre Ríos? Porque la Unión Industrial de Entre Ríos y su presidente son un símbolo. El crecimiento del liderazgo en el sector del presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos, una empresa modelo, 600 empleos, digamos, que le vende a toda la Argentina, es de alguna manera símbolo de que aún en las peores crisis, porque el crecimiento mayor se dio en el proceso de pandemia, en la Argentina se puede producir y crecer y se puede generar empleo. En segundo lugar, porque Entre Ríos representa la industria del valor agregado. Cuando vos mirás cuáles son los sectores más productivos, para mí el sector avícola es una industria, digamos, yo creo que en el sector laboratorio de Entre Ríos lidera. Tengo claro que cuando miro el Parque Industrial de Paraná, 2 de las empresas que hacen todos los envases de la Argentina están acá. Entonces, y además porque hay otras industrias que son de alguna manera también pulmones, porque digamos que Entre Ríos tenga industria turística es importante. Anuncios,
va a haber algunos anuncios vinculados a, digamos, continuar con esto de las medidas. No me pidas que los anticipe. Aunque sea una. Un título. Una. ¿Un título? Sí. No, el título es: vamos a seguir ayudando a la industria, porque a pesar de la sequía y la caída del PBI por la sequía, el sector industrial en la Argentina siguió creciendo, traccionado por algunos sectores muy particulares, ¿no? Vaca Muerta, 42% de crecimiento, eso te tracciona desde la arena de Ibicuí hasta, digamos, la producción de piezas para el sector petrolero del parque industrial de Diamante, ¿viste? Entonces, me parece que es importante seguir adelante en ese camino. Bueno, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Y gracias por permitirme contarle lo que pienso a los entrerrianos.